la sombra del mundo de tinieblas, la lucha por el poder nunca se detiene. Bienvenido a la mesa donde cada decisión tiene consecuencias. Las traiciones son inevitables y la crueldad espiritual de una senda busca alzarse sobre la voluntad de los demás. Esto es BTS Madness Network, un podcast en español que habla de Vampire the Eternal Struggle, hecho por la comunidad para la comunidad. Comenzamos. Monstruos. Es imposible negar esa condición cuando eres un vástago. Pero también somos conspiradores, amos ocultos que mueven los hilos del mundo. Una nave industrial abandonada en King's Cross. Este Brownsville era el escenario perfecto, lejos de los ojos mortales. A un lado, la comitiva de la camarilla, trajes de diseñador y gafas oscuras, y esa insoportable actitud de superioridad. Al otro nosotros, un grupo variopinto de anarquistas enviados por Apolonius. El objetivo, fácil, coordinar esfuerzos contra los radicales que estaban cazando nuestros refugios, a nuestros aliados mortales, y que incluso habían secuestrado a algunos neonatos. Buenas intenciones todas esas, pero 3 frases bastaron para que la diplomacia se convirtiera en un griterío de colmillos fuera. Ya nada de liberar la bestia, para que tomara el control de la situación y de nosotros. El caos era absoluto, hasta que una voz emergió de las sombras. El Sabbath ya estaba ahí, escuchando, burlándose de nuestra debilidad. Y una sola mujer bastó para ponernos de rodillas. Esos bastardos mandaron a uno de esos locos que llaman arzobispo, en una blasfema analogía con la iglesia. Venceslava, la implacable. Su voz comandante nos golpeó como a un crío que se atreve a levantar la voz. Humillados más allá de lo que podíamos soportar, solo quedaba oír y obedecer. Y estamos de vuelta una noche más para hablar de Vampire the Eternal Struggle en este su podcast de confianza que se llama BTS Madness Network. Y como de costumbre, no estoy solo, me acompaña mi coanfitrión, queridísimo amigo Alberto León. ¿Cómo estás, amigo? Hola, Oliver, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me encuentro fantástico el día de hoy, listo para empezar esta segunda parte de la primera parte que vimos el capítulo anterior. Creo que va a haber muchas sorpresas. Sí, la verdad es que me quedé con muchas ganas de seguir hablando de este pad. Es un deck que me gusta un montón y justo solamente se entiende cuando ves las acciones que pueden tomar los vampiros, ¿no? Pero ¿te parece si antes de arrancar, porque siento que ya estamos muy... incluso antes de empezar la grabación que estábamos revisando cositas de la escaleta, ya se sentía que queríamos hablar de esto, pero no arranquemos en segunda como suelo hacerlo. ¿Y qué te parece si hablamos un poquito de las noticias de lo que ha pasado estas últimas 2 semanas? Claro que sí, pero primero te presento. Yo tengo siempre el gusto de compartir micrófono con Oliver de la Parra, un gran amigo y también seguidor de la senda de Caín, la senda de la muerte y el alma y la senda de la voz y el poder interior al mismo tiempo. Oliver, ¿cómo te encuentras? Algo muy bien, la verdad es que ha sido una semanita ahí complicada en términos de trabajo, mucho trabajo y eso, pero siempre con tiempo de echarnos un sucubus o 2 o 3 o hasta que den las 2 de la mañana. Entonces, todo bien, amigo, todo bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo pinta tu mes que ya vamos a mitad de mayo? Estamos en este momento pues viendo nuevas estrategias, ya terminamos la liga de Break the Bones, estamos preparando la premiación también y ya lo platicaremos en las noticias de la semana. Pues arranquémonos, amigo, empecemos con esa si quieres. Bueno, pues hemos llegado al final de la liga Break the Bones, esta liga independiente hecha por la comunidad para la comunidad, y pues la liga se la llevó nada más ni nada menos que nuestro amigo Gustavo González, quien desde la primera fecha se encargó de mandar a torpor y quemar vampiros a diestra y siniestra. El nivel de juego de Gustavo fue muy constante, y a pesar de que otros compañeros como Roberto tuvieron la oportunidad de alcanzarlo, pues ya fue imposible. Básicamente desde la mitad de la liga ya estaba muy difícil realizar esa hazaña. Sin embargo, Roberto pues también hizo lo suyo
y todos en general logramos aportar algo hacia esta liga que creo que fue muy divertida y en la última fecha la pasamos particularmente muy bien. Entonces esperemos que se pueda repetir el formato y ya solo nos resta hacer la entrega de los premios, que será el siguiente 28 de mayo en la Ludoteca Darwin, que es donde nos han dado el espacio y el soporte. Buenísimo, amigo. Y que si ustedes están interesados en jugar y de casualidad no tienen dónde y eso, pues pónganse en contacto con nosotros para jugar en Darwin, porque también se pone padre, es un ambiente muy padre, la gente es súper amable, ¿no? O sea, creo que también tenemos la buena fortuna de que la mayoría de las tiendas que nos han abierto sus puertas han sido súper, súper amables, súper welcoming, y eso está bien cool. Y pues también, como dices, ¿no? Felicitar a los ganadores, a los participantes en general, ¿no? Porque creo que hacer un esfuerzo por ir entre semana, un jueves a jugar y eso, desafortunadamente no todos podemos darnos ese gustito, pero qué padre que hubo constancia, qué cool que el ambiente sigue fomentándose positivamente, ¿no? Así que saludos a Gus, saludos a Rob y a todos los demás, porque si no aquí se me va todo el día en saludarlos. Y pues bueno, la siguiente noticia es que va a llegar Brulla Antitribu a Print on Demand. Esa noticia, para que veas, sí me agarró en curva. Yo no esperaba a los Brulla Antitribu y no sé, ¿tú qué opinas? No quiero sesgar la respuesta, yo quiero saber tú qué opinas. Pues mira, yo me considero un necio de jugar con Brullas Antitribu. Creo que son un clan excelente, un clan que siempre me atrajo tanto por estética como por cercanía, incluso hasta filosófica en muchos sentidos. Estos eruditos sabáticos, etcétera. Sin embargo, ahora con la llegada del Sabbath quinta edición, tienen más potenciales, o tienen, mejor dicho, más capacidades para desarrollar un juego consistente. Porque por desgracia los Brulla Antitribu tenían las mismas desventajas que sus primos los Brulla normales. Uh-huh. Donde pegaban muy fuerte, pero un simple daño agravado los tiraba y pues bueno, ahí terminaba la cosa. Y ahora que llegan a Print on Demand, nuevos jugadores y viejos jugadores que queremos tener cripta, que queremos tener cartas de clan exclusivas, vamos a podernos hacer con estas copias y jugarlos. Por ejemplo, a Héctor. También podremos jugar cripta muy vieja, como con Cela o la Cela Advance, que son vampiros muy atractivos. Amelia, entre muchos. Amelia, claro. No sé, yo creo que es algo que en lo aislado siento que es un clan al que probablemente le hubieran dado prioridad a otros, ¿no? O sea, sin embargo, creo que en términos contextuales, como bien dices, es un clan que se puede beneficiar mucho de cualquiera de los pads, ¿no? Por las disciplinas que tienen. Afortunadamente, se siente como que todas sus disciplinas pueden estar ahí en cualquiera, bueno, salvo el tema de la muerte y el alma, que esas son cosas muy específicas, pero sí de repente los podemos ver como Cataros, los podemos ver como Caín, como de la senda de Caín, o incluso con la voz y el poder, porque pueden tener también de repente ahí Potence, Presence, Celerity, llegamos a ver Fortitude, ¿no? Alguno habrá que tenga Dominate seguro. Entonces, opciones existen. Como diría nuestro amigo Federico, jugar con Brullas es un gusto adquirido. Sí que lo es. Sí que lo es, sí que definitivamente lo es. Porque además siento que sus cartas de clan no brillan como de repente las cosas que se les han ido dando con el tiempo a los Brulla, que creo que también es un clan que no se ha beneficiado mucho de las cartas de clan. ¿Y no se beneficiará? Bueno, me refiero a los Brulla normales, los Brulla Antitribu pues ya menos, ¿no? Porque ya eso no va a volver a pasar. Pero así que tú digas, ay, wow, qué cartas tan padres de clan tienen. La única que me gusta, así que digo, esta está bien cool, es Vendetta. Y es como muy circunstancial, ¿no? Además. Esperemos ver cómo los Brullas tienen un revival con las sendas. Ya se han visto mazos ganadores de Brulla Antitribu. Tendremos que seguirles el radar. Tú, si pudieras, o sea, hay cosas que te falten en términos de cripta, hay cosas que sí comprarías. Sí, en términos de cripta es lo que más me falta, ¿sabes? Creo que todos los Brulla o la mayoría de los Brulla de tercera edición no pude hacerme con ellos. Ya. Enfoqué mis esfuerzos a conseguir otros clanes, como los Gangrel, por ejemplo. Sí. Los Gangrel Antitribu. O los Toreadores Antitribu. Pues en esos entonces, estamos hablando del 2006,
básicamente el trading card era justo encontrar lo que necesitabas, ¿no? Entonces yo sacrificaba mucho mis Brulla por conseguir otras cartas. Claro, por supuesto. Oye, por cierto, ese Spoils of War, esperemos que sí llegue porque no sé exactamente cómo lo están manejando con las cosas que salieron en los Kickstarters. Y este fue en Unleashed. Entonces, no sé si Spoils of War salga, ¿no? Porque no estoy bien seguro si todas las cosas que han salido en los Kickstarters han llegado a Print of Demand. Pues esperemos que venga, porque es una excelente carta. Por cierto, valdría la pena para quien no la ubica. Spoils of War es un modificador de acción que solamente es utilizable después de la resolución de una acción dirigida. El vampiro que tomó la acción gana una sangre y tú ganas un pool. Es una locura, está padrísima. 4 en danza macabra y eso era todo lo que obtenías, ¿no? Entonces sí, creo que esas sí deberían de venir unas 8 en un deck, felizmente. Esa sería como la parte de que va a llegar a Print on Demand. Entiendo la necesidad de que queremos ver otros clanes u otras serie de cartas. Sin embargo, creo que hay que darle un poco de amor a estos clanes tan incomprendidos como los Brujante Tribu. Totalmente. Creo que estamos viviendo un momento en el que la gente es muy creativa con los decks y pues justo darles recursos, dar cartas así, hace sentido. Así que pues bienvenidos los Brujante Tribu eventualmente. Yo creo que sí llegan este año, ¿no? O sea, no recuerdo si ya dieron una fecha más o menos de cuándo los veríamos. O si no, si es el que viene. No, solamente han anunciado que son el siguiente clan en entrar. Recordemos lo que pasó con el tema de la dementación que tardó considerablemente. Entonces, pues bueno. Sí, ciertamente, tardó un montón. Aunque al ser un pool de cartas menor, es muy pequeño en realidad, pues yo me imagino que no tardará tanto. Esperemos, porque justo no es un proyecto único, ¿no? Sino que de repente ahí van trabajando al unísono varias cosas, entonces eso a lo mejor puede complicarlo, más las revisiones, porque en una de esas también pueden llegar cartas revisadas con erratas o con cambios de costos o lo que sea, que también puede involucrar cierto tiempo, ¿no? Entonces ahí también. Otra de las noticias de la semana es la carta revelada que se dará como promo en el Nacional de Brasil del 24 de mayo, que se llama Porto de Santos. Esta carta vendrá posteriormente en el set exclusivo de Brasil. Uh-huh. Sin embargo, se adelanta como promo para los siguientes días. Pues, ¿qué te parece si nos la lees? Porque creo que previo a que platiquemos un poco sobre ella, vale la pena leerla porque creo que ha generado opiniones encontradas, ¿no? Al menos dentro de la comunidad mexicana sí generó una cierta discusión. Mira, te platico, Porto de Santos es una carta máster y dice que cada Matusalá puede jugar solamente un Porto de Santos en el juego. Está restringida a una por jugador. Y su efecto es que ganas un pool y además cada Matusalá mira hasta 3 cartas del tope de su cripta y mueve una de ellas a la zona no controlada y las demás al fondo de la cripta. Es, digamos, un efecto con esteroides de un effective management. Uh-huh. La única cuestión es que aplica para todos los jugadores. Y eso es creo que lo que generó tanto conflicto, ¿no? Que si fuera para ti nada más así se jugara solamente una vez, se sentiría muy bien. Pero justo el primer comentario que recuerdo haber leído es cómo rompemos la simetría de esto. ¿Tú qué opinas, amigo? Mira, a mí me gusta la carta. Creo que el diseño es bastante interesante. Uh-huh. Porque al solamente jugarse una por juego, solamente llevarías una copia. Uh-huh. Yo encuentro 2 posibilidades para esta carta. En primer lugar, en mazo de vampiro estrella. Es decir, funciona muy bien en un juego temprano si no te salió el vampiro estrella que estás buscando. Uh-huh. O funciona muy bien en un medio y largo juego si lo que necesitas es un vampiro de soporte. Uh-huh. Porque muchas veces ocurre que te salen 4 copias de tu vampiro estrella. Uh-huh. Y necesitamos el soporte, ¿no? Cuando ocurren ese tipo de escenarios, creo que el hecho de que los demás Matusalá busquen o se acomoden un vampiro podría llegar a ser un tanto redundante, porque tú lo que necesitas es formar campo o formar juego. El segundo escenario que yo encuentro posible es con decks de Winnies. Existen estrategias muy abusivas, como por ejemplo Kaimatli Nightmares, Brainwash y ese tipo de cosas,
Y entonces esta carta no necesariamente se contrapone con esas estrategias. Al contrario, siento que incluso podría llegar a ser pues bastante jocosas verlas, ¿no? Mi predicción es que no se ocupará tanto, salvo en casos muy particulares. Yo opino muy similar a ti, ¿sabes? O sea, al final del día creo que hay decks que van a beneficiarse mucho más. Y creo que mucho de la preocupación era que le estabas acomodando de alguna manera la cripta, ¿no? A los otros jugadores. Eso es real, de alguna forma, pero también tiene que ver con los timings. O sea, si tú estás jugando esto after midgame, en una de esas, depende de la situación específica, claro, podrías beneficiar a alguien que tenga mucho pool y que todavía quiera sacar otro vampiro. Pero en una de esas sea completamente irrelevante y la única persona que esté consiguiendo un beneficio seas tú, especialmente si estás jugando Winnies. Pero como tú lo pones en palabras respecto a buscar tempranamente a una estrella o buscar después de que tienes a tu estrella a un supporter específico, me suena bien. Además el tema del pool también me parece que es algo que lo hace amistoso y diferente, y creo que yo cambiaría todos los decks que traigo Effective Management por una de estas, justamente por el beneficio que te da, ¿no? Entonces hay que verla en juego. Creo que también habrá gente más creativa que nosotros que le sepa sacar provecho, pero a mí me parece que es una carta que tiene lugar en decks muy específicos. Sí, yo no le veo ningún desperdicio, o sea, incluso ganas ese pool, es como un Ascendance y un Effective Management juntas. Entonces, sí, justo. Sí, es como un Effective Management, Ascendance, hasta le veo un poquito de Wider View por ahí, así que justo tiene su onda, habrá que jugarla. pasando a otros temas, pues hacerle una felicitación a nuestro amigo Luis Jiménez por su onomástico, que fue el día 17 de mayo. Por supuesto que sí, un abrazo enorme a nuestro querido Luis. Ustedes lo deben de recordar de muchos capítulos anteriores porque era una de nuestras voces principales en Masterface, entonces siempre estuvo aquí al pie del cañón, y localmente pues ahora sigue súper al pie del cañón, pero en TCG Quest, que es una de las tiendas que también nos da la bienvenida a los jugadores de Betes. Entonces le mandamos un abrazo enorme, nuestros mejores deseos, y lo vi hace poquito y lo veo muy bien, así que eso me da mucha felicidad. Así es, para quienes se pregunten dónde anda nuestro amigo Luis, pues él es uno de los principales promotores del juego de vampiro, pero se encuentra ahora ya tras bambalinas como justamente esa persona que nos facilita tanto el espacio como el producto para que pueda seguir este maravilloso juego. Es correcto. Luis ha logrado hacer una carrera de Vampire y la verdad es que es algo que me da mucho gusto ver, ¿no? O sea, que ahí sigue y que le va muy bien y que tiene esa actitud tan bonita que lo distingue. Así que un abrazo enorme. No sé, creo que esa es la última noticia, amigo, ¿o nos falta algo? Pues solamente mencionar que conocimos el podcast de Influencia Cero. Ah, claro que sí, por supuesto. ¿Cómo lo encontraste, amigo? Lo que pasa es que hay un grupillo en Telegram donde pues de vez en cuando, bueno, no de vez en cuando, mejor dicho, cada vez que publicamos un capítulo, subo pues ahí, entérense, ya salió un nuevo capítulo de BTS Madness Network. Entonces ellos también suben sus links y tienen pues unas dinámicas, o mejor dicho, tienen unas temáticas muy interesantes como Poison Pill, es decir, son cápsulas pequeñas donde discuten temas como si jugar una Master o de Blood Bowl o Bessel, ¿no? O cuándo jugar. Uh-huh. Y en el último capítulo, pues por ahí nos menciona, ¿no? Sí, mandarles un saludo, un abrazo, y mira, ahora ya los escuchamos también nosotros a ellos. Exactamente, ¿no? Y que esto pues se siga retroalimentando unos con otros, ¿no? Y también pusieron por ahí que la imagen de Damián de la sombra del capítulo anterior y es una imagen de tributo y hasta subieron la foto, ¿no? Sí, nos dio mucha risa que el caption del meme, bueno, yo pensé que era un meme, ¿no? Que decía, ahí pónganse listos y Ginés les pide una foto, y la foto del jugador que es Damián. Muy, muy divertida la idea, la verdad es muy cool. Pues además ubicaban perfecto a Lalo, cuando estuvieron ahí platicando de eso y así, ubicaban perfecto a Lalo que estuvo de visita allá y eso, entonces ahí lo mencionan también. Y pues bueno, esas serían como todas las noticias de la semana.
Buenísimo, pues con eso cerramos esta seccioncita y nos vamos ahora sí a platicar de lo mero bueno, que serían la librería de el pad del poder y la voz interior. Sin embargo, pues aquí también hay que poner cómo lo vamos a abordar, ¿no? Porque como sabemos es un deck completito y no vamos a hacer foco en absolutamente todo porque jamás terminaríamos. Vamos a hablar de las novedades, las reimpresiones y alguna otra cosilla ahí que se nos vaya colando que consideremos que es valioso para entender cuál es la estrategia del deck, cómo se construyó en la generalidad y pues complementar lo que vimos hace 2 semanas con la cripta. Perfecto. Y también hacer algunos apuntes porque hubo cambios dentro de las reglas de algunas cartas. Es correctísimo, tienes toda la razón, se me fue ese detallito. Y creo que esta vez pues tampoco podríamos dar tanta introducción en términos de lore, porque pues básicamente ya lo platicamos hace 2 semanas, pero si algo va saliendo, lo podemos ir platicando también. Entonces, mi estimado, ¿te parece que arranquemos con los Masters? Me parece muy bien, solamente recordarles a la audiencia que este deck del pad del poder es un deck político. Y si algo nos ha enseñado la historia de Vampire Eternal Struggle, es que el Sabbath en decks políticos jamás ha sido o jamás había sido consistente. Entonces, la semana pasada, bueno, en el capítulo pasado vimos una selección de cripta que tiene un propósito y como tú bien lo dijiste en ese momento, ahora vamos a presentar las herramientas con las cuales funciona esa cripta. Correcto, porque justo creo que de alguna manera se había sentido que el Sabbath no tenía una personalidad bien establecida. Las cartas que llegaron a salir en el pasado, en las diferentes expansiones que abordaron al Sabbath, cuando se hablaba de una cripta en la generalidad, no me refiero de nuevo, ¿no?, a un clan en específico, porque creo que muchos de los clanes del Sabbath, vaya que tenían una personalidad y eran muy interesantes. Como secta, en términos de tema, digamos, o sea, en términos de cómo se llamaban las cartas, las ilustraciones, de repente lo que retomaban de lore, pues eran atractivas, ¿no? Pero no se sentía que estuvieran unificadas de alguna manera, que tú dijes, el Sabbath cuando habla de Sabbath hace esto. Muy contrario a la Camarilla, que a pesar de todos los años que se lleva haciendo cartas para la Camarilla, últimamente se ha sentido que se están especializando en votar, ¿no? Entonces esto de nuevo le pone un reto más al deck porque se va a enfrentar a votaciones muy duras o a un tema muy duro de votaciones por títulos, por cartas, por modificadores, por el ecosistema como está construido actualmente de la Camarilla. Pero recordemos que el Sabbath pues sí tiene títulos, ¿no? Entonces creo que con eso dicho ya podríamos a lo mejor ahora sí empezar a revisar las cartas. ¿Con cuál te gustaría que empecemos, amigo? Mira, yo creo que es importante empezar con el módulo de Masters, ya que el módulo de Masters lo siento como la columna vertebral de toda esta propuesta de estrategia que tiene el deck. Totalmente de acuerdo, porque creo que si a lo mejor estoy siendo muy extremo aquí, pero el set de Masters de este deck en específico me gusta un montón. Se me hace que fue seleccionado casi quirúrgicamente porque justo todos los Masters cumplen con, o sea, no hay un Master que tú digas esto no hace sentido, ¿no? Esto no, ni temáticamente ni en términos de juego, ¿no? Todo tiene una razón de ser súper específica. ¿Te parece si empezamos con el único Master que salió específico para el pad? Claro que sí, es la posición privilegiada. La posición privilegiada es una Master que requiere 2 vampiros o más del pad. Y dice que se pone esta carta en el juego. Y después de que un referéndum o de una votación llamada por un vampiro que controla el jugador que juega esta carta, se puede girar para quemar un pool de la presa. Uh-huh. Es decir, si nosotros jugamos un Kind Resource Contested y tenemos la posición privilegiada en mesa, y pasa ese Kind Resource Contested, lo giramos y nuestra presa quema un pool adicional. Exactamente.
A mí me parece que esta carta justo potencializa todo lo que puede hacer el deck, ¿no? O sea, es un deck que, como ya hemos mencionado anteriormente, es un deck político, y convertir un Kind Resources Contested en un quemas 3 y alguien más quema 1 en vez de quemas 4, perdón, en vez de quemar los 3 normales, me parece que ese 1 ya de 1 en 1 se vuelve una diferencia importante. Y eso que todavía no hablamos de las otras acciones políticas que de repente pueden ser todavía más brutales. Ahora piensa lo siguiente. No solamente es con Kind Resource Contested, sino con cualquier otra cosa, un Political Stronghold, un Ancient Influence. Pero si nos vamos a construcciones más eclécticas como las que te gusta hacer, pensemos, por ejemplo, en un Reckless Agitation. Claro, tendrías que meter ahí, justo como mencionas, anarcas o independientes más esto, o hijas de la cacofonía, ¿no? A lo mejor, y un Lily Prelude, y esto, y pues está interesante. Sí, creo que es una carta muy interesante. Aquí, pues, obviamente, al ser un preconstruido, entra en un entorno del PAT. Pero sacándolo de ese entorno y haciendo construcciones más eclécticas, me parece una carta brutal. Sí, creo que gente con más imaginación podrá ver, ¿no? Cómo a lo mejor lograr meter un Privilege Position junto con Lutz en un deck de Lutz y hacer de esto una locura. Que ahora que lo pienso, Luis, a quien mencionábamos hace ratito, tenía un deck de arzobispos y Lutz. Entonces esos arzobispos felizmente pueden volverse del camino del poder y la voz interior y meter esta carta. Acabas de dar en un insight muy interesante, ¿eh? Sí, creo que ahí Lutz está llegando a donde nos espera esta chica tan guapa que está como en una rascacielos así, ¿no? Como muy neoyorquino, no sé. Una ilustración padrísima de Kim. Sí, a mí me parece que esa ilustración refleja esa posición privilegiada, evidentemente. Claro. Y una ciudad que se convulsiona, o sea, sabemos bien que por el lore de Vampiro, la Mascarada en general, pues todo lo ocurre tras bambalinas, ¿no? Exacto. Además, ¿sabes qué tiene también algo que me resulta muy interesante de esta carta? El requisito. 2 o más vampiros del que sigan al PAT. ¿Tú consideras que sería muy brutal que solamente llegaras y tuvieras uno solo? ¿La diferencia sería tanta? Parece que sí es importante, porque siento que con uno solo ya se saldría de control. Ahora, sí me gustaría hacer notar algo. Dice, requieres 2 o más vampiros activos que sigan el PAT. Jamás se está pidiendo titulados. Eso es correcto. Entonces, eso facilita muchísimo poder jugar fuera de construcción del PAT. Uh-huh. Sí, totalmente, porque puede llegar fácilmente en un turno, en tu segundo turno, Concordia, que cuesta 6, Concordia hacer Govern o hacer Enchant Kindred y traer a su Wira, ¿no? E independientemente de lo que vaya a pasar después, ya tienes a los 2 vampiros para que en un siguiente turno puedas jugar tu posición privilegiada. Claro, o en el caso del deck de Lutz, juntarlo con Winnies de esos de Panders pequeñitos, uh-huh, y hacerlos del pad inmediatamente. Por supuesto que sí. ¿No? Que sí. Además también los Panders del poder y la voz interior serían una locura, ¿eh? Pero bueno, depende del enfoque que le demos a esta carta. Entonces, como podemos escuchar, es una carta que tiene muchas posibilidades y una vez más, nuestra imaginación nos limita. A pesar de que hace lo que hace y que el efecto a mí me parece que es bastante poderoso, justo creo que tiene mucho juego, ¿no? Como bien mencionas, tiene mucho juego hasta donde tu imaginación te lo permita. Y la ilustración increíble, siempre me ha parecido muy apropiadas estas puntos de fuga, ¿no? Uh-huh. Ahorita que se ven claramente los puntos de fuga, es decir, creo que es una ilustración muy bien hecha. Sí, la verdad es que sí, muy, muy padre. Yo siento que fue de las primeritas cosas que vi del PAT, incluso antes de los vampiros, y me llamó mucho la atención. O sea, este retrato de un Sabbath que no necesariamente es brutal y violento, y eso, al menos por fuera, ¿no? Porque tiene esta imagen refinada y elegante que podría tener un toreador o un Ventru, ¿no? A lo mejor un poquito más darks que ellos, pero muy bien, muy buena la ilustración. Y pues bueno, pasemos a la siguiente carta que yo creo que te mueres de ganas por mencionarla. Pues el Unholy Sacrament, amigo, yo creo que es un game changer.
O sea, me muero de ganas de mencionarla porque creo que es algo que no solamente en esta construcción específica es impresionante por cómo está hecho y por la intención que tiene la carta, sino que creo que hace que el Sabbath se sienta jugable una vez más, ¿no? O sea, le está dando recursos a todo el Sabbath. Y es el Unholy Sacrament. Esta carta cuesta 3 pools, es un máster también, como estábamos mencionando, y pagas los 3 pools y le agregas 3 sangres a un vampiro titulado que sea Sabbath en tu región no controlada. No importa la capacidad, no importa el título, no importa nada, solamente que tenga un título, pagas 3, le pones 3. Period. En su simpleza está su complejidad. O su belleza, siento yo, que es una carta y su belleza. Que dices, dude, esto no, a lo mejor no va a acelerar como poner un Silas Valley, ¿no? Porque hay una diferencia importante aún en ese pool. Sin embargo, el 3x3, o sea, que no estés perdiendo por poner, me parece que está muy bien. Y además, en esta construcción específica, obviamente quieres que llegue a Aradaya lo antes posible. O si tuviste el desfortunio de que no te salga Aradaya en la región no controlada, que llegue alguien con votos para poder empezar a hacer el mal, ¿no? Te voy a comentar algo. Unholy Sacrament, yo concuerdo contigo que es un game changer, justamente porque viene a subsanar una de las cosas, o sea, viene a darle identidad al Sabbath, pero no solamente le da identidad, es un acelerador, pero es un acelerador muy fino, a diferencia quizá de un Silas Valley, donde normalmente quedas en un pool depth, o sea, tú sigues pagando 1. Exacto. Este no te está solicitando una capacidad, te está solicitando un título. Entonces ya habíamos hablado de estos Priscus de 7, que es un nutrido grupo de Priscus de 7, pero también tenemos otros vampiros titulados de 5. Claro que sí. Entonces es una locura la carta porque da identidad, acelera de una forma eficiente y además revive las criptas del pasado. Totalmente. Además, ¿sabes qué? Que también esta carta yo la he jugado un montón, no solamente en este deck específico, sino que he hecho construcciones de criptas del pasado que se pueden beneficiar de los votos, especialmente a través del poder, del pad del poder. Y es una carta que incluso after mid-game, cuando ya no la puedes jugar, si estás en una situación saludable, ¿no? Claro que podrías a lo mejor poner los 3 abajo y luego regresar 2 para ciclar la mano, si no tienes otra cosa que hacer, ¿no? Y eventualmente, incluso a lo mejor después de hacerte de un punto, poder volver a reactivarla para atraer a otros vampiros. Entonces, es una carta que para mí no tiene desperdicio, pero especialmente, y 100% de acuerdo con cómo lo pones en palabras, aporta un montón a traer una personalidad al Sabbath. Ahora imagínate, estás prácticamente influenciando en tu máster a una Fabricia Contreras, que ya es una arzobispa de 4. Totalmente. No. Arzobispa de 4, o sea, en el turno 1 podría, en un buen día, llegar ella. Así es. En turno 1 un arzobispo. Digo, que está dentro de la curva de turno, pero pensemos ahora en vampiros que tienen capacidades más, un poquito más elevadas, como Yuri Keresensky, que es el Simis Bishop de 5, o bien pensemos en esta Suanda Dorrit, que es una Priscus de 6. Exacto. Podrías tener una Priscus de 6 en turno 1. Claro. Si te tocó empezar con 3, ya tienes esto resuelto, ¿no? Una Priscus. Y justo hay muchos Bishops de capacidad de 5. Entonces, justo como mencionas, a lo mejor dices, bueno, un voto, ¿no? Pero ahora, como vamos a ir viendo adelante, tener ese voto no es solamente el hecho de tener un voto y ya, sino que es el título lo que te abre las puertas a jugar otras cartas que antes no existían y que ahora requieren vampiros del Sabbath. Aquí ya estoy haciendo spoiler alert, pero que hace todo el sentido, ¿no? O sea, hoy ya vale muchísimo la pena tener un arzobispo, bueno, sí, ese arzobispo que mencionábamos, esa Fabricia Contreras, o tener a un Andrew Emory de 5 que llegó a través de una de estas cartas cuando a ti solo te tocaba poner 2, ¿no? No solamente estamos viendo que puede facilitar factualmente esto o teóricamente esto, sino que ahora sí factualmente tenemos que esta carta está en 14
mazos ganadores desde que salió. ¿De qué cantidad, De acuerdo, sí, o sea, es una cantidad considerable. ¿Qué quiere decir? Que se está jugando mucho. Uh-huh. Es que justo en la retrojugabilidad podemos verla ya totalmente en la realeza la sombra de grupo 2. La podemos ver también hubo un momento en que los simis todos tenían votos, ¿no? Los que eran así bloqueadores bien violentos, o sea, me refiero a Meshenka, al mismo Sasha Baikos, o sea, ellos tienen votos también. Y no necesariamente los quieres para votos, o sea, no lo quieres para un deck político. Lo quieres porque el vampiro está titulado y puede aprovechar el Unholy Sacrament. Exactamente. Y justo porque hay muchas estrellas que antes decíamos, bueno, a lo mejor no es que necesariamente vayan a votar, ¿no? Por ejemplo, había muchos decks de la sombra que no es que votaran, pero resulta que los arzobispos lo hacían muy bien para blidear, ¿no? Entonces veías el mismísimo Marconius, ¿no? Puede obtener beneficio de esta carta haciendo un Kiasit que nada que ver con las votaciones. Exacto. Pues muy bien, la verdad es que esta carta creo que es algo que te digo que está tan padre que lo vamos a ver. Bueno, los números ya hablan por sí mismos, ¿no? La ilustración de Ginés Quiñonero es, no estoy seguro a que haga referencia al Unholy Sacrament dentro de el saber de Vampiro la Mascarada, pero es evidente que es un ritual. Exacto. O sea, creo que aquí nos agarra un poquito en curva a los dos, porque yo tampoco sé realmente Unholy Sacrament si tenga un tema de lore específico, así que se llama Unholy Sacrament, pero justo como mencionas y haciendo como match con con cómo funciona el Sabbath, pues entendemos perfectamente que es un tema ritualístico, son una secta, son básicamente, o sea, hay un montón de ritae en la secta, ¿no? Entonces, básicamente podría ser alguna de las muchas cosas que casi litúrgicamente llevan a cabo para darle cohesión a la secta. Así es. Y pues bueno, sigamos nuestro camino. Reimpresiones importantes, amigo. Aquí hay un montón de cosas que dices, qué padre que regresaron. ¿Con cuál te gustaría empezar? Mira, lo que ocurre es que, y lo comentábamos cuando estábamos revisando la escaleta, es que todas las masters son importantes. Uh-huh. Quizá el villano es esa carta que pues es lo seguro, ¿no? O sea, porque por la presencia ya sabemos cómo funcionan votos, presencia y villano. Sin embargo, las herramientas que van a darle mucha movilidad al deck, más allá de que sean meros instrumentos útiles, son bastantes. Y me gustaría comenzar con una carta increíblemente buena, que es Black Forest Base. Y Black Forest Base es una locación única que requiere solamente un Sabbath Vampire. Una vez cada turno, un vampiro Sabbath puede llamar a un referéndum, a una votación, para hacer que su controlador gane 2 reservas de sangre como una acción a +1 de sigilo. Y además las hadas aliadas pueden quemar esta locación como una acción directa +1 de sigilo. O sea, básicamente no se puede quemar, ¿no? Pues solamente pienso en Milan Horset, que creo que es el que vemos más seguido, ¿no? Porque no vemos nunca a los sátiros. Sí, esos son muy poquitos los changelings. Uh-huh. Y el Milan Horset Goblin no creo que se arriesgue a hacer una acción tan arriesgada. No, tendrías que jugarla muy pronto, ¿no? O sea, tipo que llegue su Wira y poner esto, su Wira que es capacidad 2, pones esto, llamas la votación y en una de esas, en un mal timing, te lo pueden robar, pero la realidad es que no. Digo, yo de todas las veces que lo he jugado y visto jugarse, no he visto una sola vez ni siquiera que se intente robar. Quemar. Quemar, claro, por supuesto, que eso es bien importante. No la robas, la quemas, ¿no? Entonces, justo estás entre decir, bueno, si me la robara, tendría un beneficio yo. Podría, a lo mejor, tener acceso a los 2 pools resultados de la votación o algo así, ¿no? Pero quemarla, pues, como para qué, ¿no? Y evidentemente la intención de tener esta carta en este mazo es que tú monopolices el Black Forest Base. Uh-huh. Sabrás que tú vas a hacer el Sabbath con más votos. Exactamente. Ahora, también eso está bueno porque
es un recurso que en un buen día puede comprarte alianzas, ¿sabes? O sea, cruzada la mesa y que tu aliado tenga Sabbats y que requiera pasar y ganar esos 2 pulls con un minion que a lo mejor no puede hacer gran cosa en el momento, pues siempre puedes permitírselo, ¿no? Digo, permitírselo no porque vayas a bloquearlo, pero permitírselo porque, como dices tú, si traes esto es porque tienes el control de los votos. Así es. Y también es un gran equilibrio contra estas cartas maravillosas de mi política favorita, que es Parity Shift. Sí. Que eran exclusivas pues de Camarilla, Príncipes y Justicars. Bueno, pues el Black Forest Base no es una acción de carta, es una master, es una locación que se queda en juego y que será recurrente. Que, otro beneficio que le veo a esta carta es que evita que se te atoren los modificadores de repente para las votaciones. O sea, si tú tienes en la mano un montón de cosas que no puedes jugar porque no te ha salido la votación, pero ya tienes el máster puesto, pues entonces llamas a las votaciones, así la tengas que utilizar todos los modificadores para esto en vez de hacer otra cosa que a lo mejor considerabas mucho más potente, pero evita justamente una manobriqueada en términos de modificadores para votaciones. Así es, entonces como podrán escuchar es una master increíble y solo ha tenido una reimpresión que es en esta 5ª edición de Sabbath. Y la última vez que salió, si no me equivoco, fue en tercera, ¿no? Y eso fue en el 2006, o sea, hace 20 años. Fue en tercera, era rara, muy escasa, o sea, pocas veces la llegué a ver en un juego. Yo nunca yo no había visto ninguna en físico, amigo. Hasta ahora que ya todo mundo puede hacer uso de ella. Ay, agradecidos estamos con Black Chantry que regresó estas cartas, ¿eh? Hablando de Black Chantry y el regreso de las cartas, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente, que es icónica del juego? Y esta carta a la que me estoy refiriendo es Regente. Una gran carta que obviamente tenía que venir en este deck específicamente. Regente es un máster de título. No se me viene en este momento a la cabeza alguna otra máster que sea título. Viene a la cabeza arquetipos, pero título... me parece que es la única. Título en Master. A ver, sigue platicando y hago memoria. Porque según yo no, me viene a la mente que hay modificadores de acción, como los Colo, que son de los Laibones. Sí. Pero en Master, creo que no. Así que platícanos sobre Regente y yo le echo una checada aquí. Perfecto. Bueno, Regente es una Master, que es un título. Cuesta una reserva sanguínea. Pones esta carta en un vampiro Sabbath que tú controles que tenga una capacidad de 8 o más para que represente el título de regente del Sabbath. Y cualquier vampiro Sabbath puede entrar en combate con este vampiro como una acción directa. Y si el Sabbath diableriza a este vampiro, o sea, el Sabbath oponente diableriza a este vampiro, el diablerista se queda con el título. Y esto pasa antes de que la casa de sangre sea llamada. Entonces es una carta que te invita a que todos los Sabbats entren en combate contra ti. Tanto por el lore como por la historia del título, me parece muy redonda. Es una gran carta, definitivamente. Lo bueno es que tiene también ciertas limitantes en términos de a quién se lo pones, ¿no? Porque estaría muy triste. Bueno, no triste, sería muy roto que llegara de nuevo Suguira, que creo que le hemos mencionado más que en toda la vida, que llegara Suguira y mágicamente ya se volviera regente, ¿no? Así como que dirías, como por, pero sí, muy padre que la hayan traído. Además, ¿sabes qué? Que el tema de lo que significa en términos del riesgo de ser regente, ¿no? O sea, ponérselo y a lo mejor en otro contexto dirías, bueno, a lo mejor nadie está jugando Sabbath, pero que ahorita vayan y te caigan todos los del Path of Cain a madrearte por ser regente, pues la neta es que te la piensas un poquito. Claro, o sea, por eso te digo, es muy redonda en el sentido como que sería de funcional del juego, pero también en un sentido de concepto. Funciona muy bien. Recordemos que las Volderies y los Ritaes eran muy comunes dentro de las ceremonias Sabbath. Es correcto. Ah, ya sé cuál. El Saulot Guiding Wisdom. Es el único, el único. Porque pensé que también Nefor, pero ya revisé y no. Nefor no es, pero Saulot Guiding Wisdom sí es un título. Ok, entonces tenemos 2 cartas Master de título y una de ellas, la primera,
y durante muchos años, desde el año 2000, fue regente. Una vez más, creo que esta carta vale la pena mencionar que el título de regente, o sea, da el título de regente, que es el único título del Sabbath que da 4 votos. Uh-huh. A diferencia de la camarilla, que tiene los círculos interiores, esta solamente es un vampiro que da 4 votos. Y podemos ver que este equilibrio podría darse con los cardenales en el Sabbath, porque a diferencia de los Justicar de la camarilla, que solamente podían ser los de clan, los cardenales en el Sabbath sí son muchísimos más. Y justamente puedes tener más de un cardenal del mismo clan al mismo tiempo. Justo en la camarilla es que no podrías tener a dos Justicars del clan Ventrue al mismo tiempo, independientemente de los grupos o lo que sea, porque es un título que se contestea. Exactamente. Entonces ahí vemos ese equilibrio y solo es como un dato curioso de los títulos. Pero más que curioso se me hace una señalación bien interesante, amigo. Yo no había visto que ahí estaba el balanceo, porque en mi mente siempre hubo esta queja de qué triste que solo hay un regente y que además en términos impresos, si no me equivoco, solamente existen 2 vampiros que literal vienen marcados como regentes, ¿no? Uh-huh. Shaenu y esta Melinda Galbraith, y eso en Advance. Exactamente, y siendo bien honestos, pues es como para que logre ser regente con Melinda, pues es un proceso más largo, ¿no? Justamente sí, por la advanceada y eso. Aunque siento yo que gana más unos beneficios padres, pero pues sí está triste para Melinda. Entonces, pues bueno, la forma más rápida de hacerlo con regente, a riesgo de que vengan y te golpeen los del padre ahí. Cierto. Y que se queden con tu voto además. Así es. Pero bueno, algo habrá que perder, ¿no? Sí. No sé, exacto. Pues así es el Sabbath. Oye, amigo, ¿sabes a mí cuál se me hace una gran reimpresión? El Día de los Muertos. Creo que además hace mucho sentido justo con el tema del contexto que les toca vivir a los Sabbath, del camino del poder, porque pues van a llegar a mesas donde pues se van a enfrentar a votos muy duros de la camarilla que actualmente pues vemos mucho, ¿no? O sea, se ve por ahí toreadores con la cripta nueva, o de repente por ahí ves incluso a los Malkavians con Juliet Parr y los príncipes chiquitos, entonces, o incluso de repente a Arishad acompañada con diferentes invitados, pero es muy difícil no encontrar una mesa de votos y además es muy difícil de repente conseguir la alianza correcta para que tus votaciones pasen consistentemente. Entonces aquí este Día de los Muertos, que es un máster también, que solamente se puede jugar una vez por cada juego, dice que además de costar un pool, dice que el primer referéndum que un Sabbath Vampire que tú controles llame este turno, pasa automáticamente, ¿no? Hasta tiene aquí entre paréntesis, que te vas a skipear el pulling step. Es una carta muy icónica del Sabbath, que además es muy icónica en un sentido de tradiciones para México. El Día de los Muertos en México es una celebración. Y en el lore de Vampiro la Mascarada, el Día de los Muertos era ese momento en el cual, pues, si de por sí no se respetaba mucho este anonimato de los vampiros en la Ciudad de México, menos el Día de los Muertos, ¿no? Esta carta yo la visualizo como que la posibilidad de repente de hacer cosas súper malvadas, y le vamos a poner una chincheta para que cuando hablemos de las acciones políticas juntos discutamos un poco qué pasa, con cuál de todas utilizarías tú el Día de los Muertos, ¿no? Pero no sé si hay alguna otra carta que te gustaría de todos los masters que revisemos. Sí, la base de poder Madrid también es muy importante. Es decir, la base de poder Madrid va a ser esos votos que tal vez nunca te van a sobrar, ¿sabes? Uh-huh. El actual metajuego, o sea, si existe algún tipo de meta, yo soy de la idea que no existe un meta propiamente, pero si hay una constante dentro de los juegos, son los títulos. Y en más de una ocasión, muchos mazos políticos se han quedado muy cortos por títulos chinchosos, como yo les digo. De repente sale un varón con dos votos y no vota, pero pues ahí está. Pero estorba. Exactamente, ¿no? Entonces esos votos chinchosos siempre va a haber en la mesa. Y gracias a cartas como Día de los Muertos o como la base de poder Madrid, podemos ir haciendo inclinar un poco la balanza de nuestro lado. Entonces,
Base de Poder Madrid es una Master que cuesta un pool, es una locación, y dice que si esta carta tiene 3 o menos contadores durante tu Unlock Phase, tú puedes agregar un contador a ella. Y tú puedes girar esta carta durante el conteo de votos de un referéndum que haga un vampiro titulado para darle más un voto por cada contador en esta carta. O sea, te puede dar hasta 3 votos extra. Se siente que este impacto es un poquito lento, ¿no? Porque va de 1 en 1 hasta que llegue a 3. Sin embargo, ya una vez que consigue los 3, van a ser 3 constantes. Entonces, pues se siente más, ¿no? Se siente más el estorbo de otros, o mejor dicho, el impacto de esos 3 votos ahí. Así es, y vampiros que son controlados por otros Matuselas pueden quemar todos los contadores como una acción directa. Y créeme que eso lo podría contar con la palma de la mano. ¿Cuántas veces he visto que alguien va a quemarlos? Yo he visto más veces que vayan a quemarla directamente a que le quemen los contadores. Sí. Sí, o sea, es como... No creo que Adrino Managuara o Ángel Guerrero les interese mucho ir a quemar una Power Base Madrid. Es que es lo interesante del juego, ¿no? La toma de decisiones, porque puedes decir, bueno, sí, le voy a quitar 3 votos de manera inmediata, pero eventualmente van a regresar. Quiero hacer eso o quiero hacer otra cosa que tenga un impacto más contundente de cara a lo que yo necesito hacer para ganar. Y además, ¿sabes qué? Que siento que era una carta que existe desde hace mucho, porque no es una carta nueva para nada. Es una carta que se hizo en el 2000 en Sabbath War. Era rara, pero yo como que nunca la vi en juego, ni la sentía presente, ni es más, a lo mejor es un poco porque votaciones de Sabbath no eran usuales, pero a mí me empezó a parecer, digo, o sea, como que la traje a la conciencia hace relativamente poco. Sí, es que pasó muy desapercibida porque solamente se imprimió en el deck Malkavian de Black Hand y en el de... Muchos años después en el Parlamento. De los Simis. Nada más 16 años después en el Parlamento de las Sombras de la Sombra, ¿no? Sí, pero en el Parlamento de la Sombra de los La Sombra, sí, por eso se llama Parlamento de la Sombra. Si no sería el Parlamento de los Monstruos. De la carne o algo así. Y bueno, pues yo creo que esas son como las reimpresiones más importantes. Hay otras cosas ahí como Casino de los Horrores, de repente bueno, creo que solamente nos faltó el Casino de los Horrores, ¿no? Creo que hablamos básicamente de todos. Pero pues te late que hablemos de las poquitas acciones que tienen de camino a las acciones políticas, porque básicamente las acciones, pues si bien trae 8 acciones, no es nada del otro mundo. Claro, son 6 encantar a los vástagos, 6 en Shan Kindred, que nos van a servir en este doble propósito de hacer sangrado o hacer bajar sangre a vampiros menores. Que creo que funciona mucho más para eficientar, ¿no? O sea, que creo que este modelo de eficientar el costo de los vampiros a través de Enchant Kindred, Scouting Mission, Govern y algunas otras pocas cartas que hacen cosas similares, es ya hasta como una especie de baseline para muchos de los decks, ¿no? Aportan sustantivamente, pero pues bueno, ya las hemos visto y las tenemos hasta en la sopa. Ahora, probablemente la única carta defensiva, bueno, esa es mi perspectiva, ya tú me darás tu opinión, pero para mí la única carta defensiva que trae este deck es justamente la otra acción, que es un bajo asedio, que es una acción que cuesta un pool, que requiere a un vampiro titulado del Sabbath, se pone en juego, se vuelve una carta única y que llega con 3 fichas. Una vez por acción, un vampiro Sabbath que controles puede quemar una ficha de esta carta para enderezarse e intentar bloquear con +1 de intercept, aunque la intercepción no sea necesaria en ese momento, ¿no? Y la carta se va cuando ya no tiene más contadores. Sí, creo que es un staple dentro del Sabbath. O sea, cualquier deck Sabbath la debería llevar al menos una copia. Sí, a menos que no lleves votos, ¿no? Pero en la generalidad totalmente de acuerdo contigo. Ya sea para bloquear una maldad que te vayan a hacer o... El bajo asedio es una carta que considero sí básica para los deck Sabbath. Ahora, algo que me vuela la cabeza de esta carta, amigo, es que en el papel yo digo, enderezarme con 1 de intercept se me hace bien X. Pero en el juego he visto cómo decks hacen milagros con un Under Siege sin tirar de repente más cosas extras, ¿eh? Y cuando nosotros nos enfrentamos a un Under Siege,
tenemos que pensar que hay 3 contadores adelante de ti para que logres pasar una acción que te interesa. Sí, especialmente si llevas cosas con poquito sigilo y eso. Exactamente. Es una muy buena carta, que yo creo que pasa muy desapercibida. Y eso que también ya tiene su ratillo, ¿no? Llegó en Danza Macabra. No es cierto. Esta se inventó en Danza Macabra en el 2013. Tiene su rato, Oliver, ya. Es que yo pensé que era más vieja. Sí, no, o sea, del 2013 a hoy, pues ya son 13 años, ¿no? O sea, ya es un niño. Exacto, ya es un niño en la secundaria, entonces sí es un ratillo. Mi sobrino estaba naciendo cuando también nació Under Siege. Mira. Y bueno, creo que es momento de llegar a la carne. Sí, esta definitivamente es la carne y la carne sabrosa del deck, ¿no? Porque aquí en las acciones políticas está, como dirían en Los Simpsons, aquí viene lo bueno, joven. Pues como quedamos desde un inicio, creo que sería bueno comenzar por las cartas nuevas. Por favor, haznos el honor, amigo, que yo me eché el Under Siege. Perfectísimo, mira, tenemos 2 cartas políticas nuevas que en la generalidad le proporcionan mayor personalidad al Sabbath. Porque siempre, al menos lo que yo había intuido de los decks políticos Sabbath, es que quedaban un tanto encerrados en sí mismos. Muchas reacciones que tenían que ver de Sabbats contra Sabbats, por ejemplo. Sí. O muchas políticas que tenían un impacto muy leve sobre la mesa. Totalmente de acuerdo. Les faltaba contundencia, ¿no? Que eso es algo que la camarilla ya tenía y se les hizo más recalcitrante con el tema del camarilla Iron Fist, ¿no? Entonces ahí era una competencia muy dura, porque si estabas buscando hacer un deck de votos del Sabbath, necesitabas llegar con algo así de contundencia, porque Public Vilification, cosillas así, pues decías, bueno, está cotorrón, ¿no? Pero no era contundente, no ganabas haciendo un Public Vilification. No, y menos en las épocas del Protect I Know, ¿no? Es decir, los Index tenían cosas tan brutales como un Protect I Know. ¿Y qué era lo que tú podías hacer? ¿Un Employee de Hand? No, pues suerte con eso, ¿no? O sea, Protect I Know, que a lo mejor tenía ciertas reglas, a lo mejor difíciles de cumplir. Pero ¿qué tal un Parity Shift? Que lo podía jugar Calebros. Claro que sí. ¿O qué te parece una primera tradición? Ay, no, pues sí, brutalísimo, ¿no? Entonces, justo contra eso competía, y creo que el tema acá era que los diseñadores, los desarrolladores del juego sí tenían una tarea complicada para lograr cartas que se sintiera que podían traer al Sabbath a un juego donde tuvieran oportunidades de ganar a través de la política. Y me parece que un primer intento, fue un buen intento, es este. Totalmente. Vamos a comenzar a ver estas cartas que le dan mayor presencia política al Sabbath. La primera es la Guerra Fría o la Cold War, que dice es una acción política que requiere un vampiro titulado del Sabbath y dice, escoge un Matusalá o una locación. Si el vampiro que está actuando es un cardenal o regente, escoge las 2. Y dice que si la votación pasa, el Matusalá va a quemar 3 reservas sanguíneas y además va a quemar su locación. Brutal. O sea, me parece que capitaliza súper bien el tema de que la llame un vampiro con título, ¿no? O sea, si no requiriera título y solo Sabbath, probablemente solo haría una de las 2, ¿no? O quemar su locación, que eso ya lo podrías hacer con otras votaciones. Entonces, la capacidad de tener la flexibilidad de ambas cosas, o las 2, si lo está llamando un cardenal, me parece una gran carta. Y le da mayor presencia al título de cardenal, que más parecía como algo honorífico con 3 votos. Exacto. O sea, creo que la única carta que requería un cardenal, no, y ni siquiera estoy bien seguro que solo requería un cardenal, el cardenal sin insubordination, esa creo que requería, o sea, también era para arzobispos y priscus. Sí. Pero creo que... circunstancial. Súper circunstancial. Divertida, pero circunstancial. Pero esta, qué gran carta. Entonces es una guerra fría, o sea, cuando hemos jugado y me las has jugado a mí, sí duelen, ¿eh? O sea, sí duelen, porque dices, bueno, 3 puntos, pues son caen.
Pero aparte que te quemen que el Information Highway o que el rack o algo así, porque pues, a veces es lo que quieres quemar. Ahora, también sabes que es un algo en esta carta que admiro y que me parece que hace la diferencia entre que sea una carta muy buena y una carta buena, que no necesariamente tienes que apuntar al mismo Matusalea para que queme los pools y la locación. Puedes hacer que tu presa queme los 3 pools y que tu depredador queme una locación que le está dando intercept, ¿no? O a mesa cruzada un favor y hacer que se vaya un Garibaldi Meucci o un Club Illusion o cosas malvadillas ahí, ¿no? Sí, es muy, ¿cómo decirlo? Muy política, en todo el sentido de la palabra. Es decir, siempre querrás hacer el mal a tu presa y a tu depredador, pero pues en una de esas cruzas mesa para eliminar algo por ahí que te esté molestando. Sí, y preparar de repente la mesa, ¿no? Porque puedes irte deshaciendo de cosas que de manera inmediata no te afectan, pero si ya estás poniendo, si ya estás suavizando la carne para el siguiente punto de victoria, puedes irte deshaciendo de cosas que van a alentar a tu gran presa o que van a hacerle las cosas más difíciles para poder ganar, ¿no? El arte, pues una vez más este juego de perspectivas que ya veíamos desde la posición privilegiada, ¿no? Esta como persona con una aura magnética política delante de una evidente manada Sabbath. Me encanta que el Sabbath está desarrollando una nueva personalidad gráfica, ¿eh? O sea, se sienten como elegantes, pero brutales, y estos tonos que ya no son tan sangrientos y tan abstractos de repente como llegamos a ver en el pasado en otras expansiones de Sabbath. Creo que incluso nos ayuda a entender mejor cómo luce, ¿no? Sí, pero aún conservan estos rasgos brutales, como dices, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una joven o un joven con un machete. Evidentemente sí. No van a ir a jugar al casino. No. Seguramente vive por aquí, por mi colonia y nada más está paseando. Sí, ¿no? Van a un asedio, ¿no? Es evidente lo que van a hacer. Es evidente. Además, justo lo que significa Cold War, ¿no? Que creo que lo mencionamos un poquito al principio de la carta, es esta amenaza constante. A lo mejor no estamos tomando acciones, pero justo es un asedio constante que termina minando de alguna manera, ¿no? Entonces estos golpes certeros de quemar 3 pools, te destruye una locación por ahí y te mantengo en un constante adivinar de ahora qué va a pasar. Así es, y como un último comentario que me gustaría hacer respecto a esta carta, siento que es un excelente, no me atrevería a decir un reemplazo total, pero sí es una excelente opción al Kind Resource Contested. Sí. Porque rompe una simetría. Y además, ¿sabes qué pasa también? Que creo que el tema con el Kind es que poner el tercer punto puede llevarte a ciertas enemistades. O sea, cuando lo pones así muy by the book, que son 3 y 2, digo 3 y 1, terminas pues aceptándolo, ¿no? Como la presa. Que dices, bueno, pues ya. Digo, como el depredador. Sé que el mayor daño va para adelante, pero para atrás va 1. Pero va a haber momentos en los que tengas que negociar muy agresivamente y ese 1 no sepas a quién ponerlo o termines poniéndolo tú. Aquí justamente, como dices tú, te quitas ese problema y en una de esas hasta quemas una locación de paso. No me atrevería a decir que es un reemplazo del Kind Resource Contested porque pues la accesibilidad de 1 pues va a ser siempre superior a esta, ¿no? Sí, el tema aquí justo es que su beneficio también se vuelve un poquito su detrimento y es el requerir un vampiro titulado del Sabbath. O sea, no va a poder llegar su Wira luego a llamarlo porque no tiene título. Exactamente, y un Kind sí. Y un Kind sí, pero la que sí puede llegar a llamar de inmediato la buena Suguira es la otra votación que llegó en este deck, que es el Empire's Fall. A ver, cuéntanos. La caída de los imperios solamente requiere un vampiro Sabbath y dice así: escoge 1 o más Matusaleas. Si el referéndum es exitoso, significa que cada Matusalea exitoso quema un pool. Hasta ahí dices pero va a quemar 3 más si controla un vampiro de capacidad 8 o más. Es decir, tómela si estás jugando con vampirotes. Esta carta para mí es lo que el Neonet Bridge nunca fue y nunca será. O sea, es decir, ¿sabes algo? Lo que pasa, y traigo a la mesa el Neonet Bridge, porque es una carta con un potencial muy bueno en papel, pero muy, muy deficiente en la práctica.
Porque la mayoría, o al menos en nuestros grupos de juego, no juega con vampiros chiquitos. Es muy raro. Ujú. Sí, no es tan usual. Pero con vampiros grandes sí. Con vampiros grandes, sí. Aunque aquí, mira, cómo son las cosas que a mí más de una vez me han matado con un Neonate Breach. Claro, pero digamos que en la opinión popular, pues, si nosotros hiciésemos algún tipo de encuesta o algo así, pues, no es porque tal vez en un futuro la podríamos hacer. Yo creo que el Neonate Breach muchas veces es esa carta que prefiere sacar. Para darle cabida, por ejemplo, a un Can Resource Contest. Totalmente. Sabes que se va a la segura, ¿no? Exactamente. Pero el Emperor's Fall es otro tema, ¿sabes? Es que justo estoy pensando, por ejemplo, en las últimas mesas que he jugado, ¿no? Y creo que puesto en esa perspectiva, creo que todos los decks llevaban un vampiro de 8 o más. Uh-huh. Entonces, sí, o sea, es una gran carta que además capitaliza el tema de los vampiros grandes, ¿no? O sea, es decir, a lo que voy es, si tú tienes un vampiro de 8 y no has regresado pool, lo que tienes ya abajo son 22 pools, ¿no? Sí. Digo, sí, sin considerar que has gastado nada más. Uh-huh. Entonces, que vayan y te entren otros 4 y que probablemente vuelvan a entrar porque es poco probable que solo lleves una de estas. Uh-huh. Se va minando el tema de pool muy rápido, ¿no? Porque es más que un Kain, es más que un Parity Shift, entonces se siente el poder, digamos, ¿no? O sea, creo que solamente Lily Prelude y de repente el puño de la camarilla son 4 también, ¿no? Porque son 5 en total. Sí. Y Reckless Agitation son 6. Sí, que Reckless es una locura, pero, o sea, es mucho pool por castigarte por tener un vampiro grande que en teoría debería de ser más fácil que ganes. Sí, totalmente en la misma sintonía que tú. Y además no cuesta como el Reckless Agitation, ¿no? O sea, son 4 daños que muy seguramente vas a meter. Y regresamos, si tú controlas la narrativa de los votos, si estás del otro lado. Uh-huh. Exacto. Además que trae aquí un flavor text de Marco Aurelio de las meditaciones, ¿no? Es decir, tiene esta carta bastante feeling. Sí, tiene mucho feeling. Y además, me gusta que no esté limitado a un solo Matusalea, porque puedes empezar a ablandar a tu gran presa metiéndole pulse mientras no te puede bloquear, ¿no? En un ejemplo a lo mejor muy concreto, ¿no? Pero ya puedes empezar a meter presión por ahí también, o empezar a ganar favores, ¿no? También decir, bueno, pues vota a mi favor y le puedo poner uno a tu depredador también. Sí, me parece increíble la carta. Te digo, regreso a mi comentario inicial, es lo que Neonate Breach prometió pero no cumplió. Oye, y además Javi Santos rifándose como los grandes con esta carta, ¿eh? Sí, lo que ocurre es que, o sea, ese rayo ahí que está partiendo una antigüedad, pues queda perfectísimo para ver cómo se derriba justamente un imperio, ¿no? Y mira que Javi Santos tiene muchas ilustraciones que no tenía claro que eran de él, pero es muy bueno haciendo como este escenario de cosas así ominosas, ¿no? Porque él hizo el nuevo Foreshadowing Destruction, donde se ven como unos pilares también y que se ve un cielo morado y que está cayendo un rayo, también es de él. Pero ¿sabes qué? Siento que creo que él lo que ha hecho, o mejor dicho, como una de sus marcas, es crear ambientes, ¿no? O sea, crear este escenario, contextualizar algo. Exacto. O sea, más que de repente estas ilustraciones que se siente que es un vampiro que está protagonizando todo y que no ves, ni siquiera tiene un fondo, creo que él está haciendo justo lo contrario y está creando escenas, ¿no? El Legionario Esmeralda es una escena, ¿no? Y también está increíble. No se diga la propaganda de los hechos, la propaganda of the Dead, también sí. Se me hace una escena completa, ¿no? Sí, también tenemos el Lenoia Theater. Ah, por supuesto, muy bonita carta. Sí, y hace un juego de perspectivas, y eso es algo que también me parece. Cállate los ojos, él hizo la Abadía de Carfax, que me parece una carta deliciosa de ver. Y es una perspectiva, y el Light,
¿Qué es estos zombies ahí? Y hay un edificio. Javier Santos 10 de 10, con estas cartitas que ha hecho, muy, muy padres. Y pues bueno, evidentemente Empire's Fall no es la excepción. No lo es. Te toca la siguiente carta nueva, amigo, por favor, que es una gran carta además. Sí, que me parece una carta en todo el sentido súper sabática, ¿no? Que es War of Age o la Guerra de las Edades. Uh-huh. Es una carta política, acción política única y requiere un vampiro titulado del Sabbath. Uh-huh. Y si la votación es exitosa, esta carta se pone en juego. Y durante cada unlock de tu presa, la presa va a quemar una reserva sanguínea. Y después, aquí viene lo interesante, uh-huh, de que tu presa haya salido del juego, se quema esta carta para reclamar 3 reservas adicionales. Entonces, esto estaría dando un total de 9. Sí. Y dice que cualquier vampiro puede llamar a una votación para quemar esta carta como una acción política que cuesta un pool. Sí, eso está bien bueno, que cueste un pool quitarla. Exacto, entonces esto es como solamente la vas a llamar a la votación si estás seguro que la vas a poder quitar, porque si no es solo perder un pool. Justamente, porque cabe mencionar que cuesta un pool la acción. Entonces tomas tu acción, llegas al referéndum, pagaste tu pool y no pasa, ya perdiste un pool. Y una acción. Pues bueno, me parece una carta muy, muy apropiada para seguir creando pues un bonche de reserva sanguínea, es decir, premiar sacar a tu presa tiene aún mayor ventaja. Es que esta carta se me hace redondísima, amigo, porque no solamente es el premio, que me parece buenísimo, 3 pools más, o sea, suena poquito, pero 3 pools más hacen la diferencia entre irte y quedarte en la mesa. Uh-huh. Pero que esté desgastando constantemente a tu presa y que lo pague inmediatamente, ¿no? Porque es luego se la pones y en su unlock phase ya va a pagar. Uh-huh. O sea, no es en el tuyo, es en el de él. Entonces inmediatamente hay un pago. Eso se me hace que hace esta carta muy poderosa y que además, aunque requiere un vampiro con título, puede ser un vampiro con título muy joven, ¿no? O sea, sí, puede llegar, en estos ejemplos que estuvimos diciendo hace ratito, puede llegar en turno 1 Fabricia Contreras y ponértelo. Uh-huh. Sí. Y ya viajándonos así, digamos, como en la superestrategia, estas 3 cartas que vimos se llevan fantásticamente con Venceslava. Claro que sí, claro. Bueno, esta quizá un poquito menos, entonces recordemos el efecto de Venceslava, que si tu presa pierde pool, resultado de una de sus acciones, tú vas ganando, ¿no? Tú ganas un pool, exacto. Tú ganas un pool. Sí. Entonces, tenemos aquí una forma de poder recuperarte y al mismo tiempo hacer lo que pues al inicio del juego, matar a tu presa. Exacto. Y que claro, por supuesto, si además le sumamos en términos de perspectiva, ahora sí que la posición privilegiada, un Cold War puede hacerte 4, un Emperor's Fall puede hacerte 2 o en un muy mal día hacerte 5, ¿no? Uh-huh. Entonces eso se va haciendo pues más duro, ¿no? O sea, tomar 4 ya me parece que es duro y luego tomar un quinto más por la posición privilegiada y que además Venceslava se lleve un pool por hacerte el mal, me parece que es un ecosistema muy bien pensado y diabólico. Usted es diabólico, señor Simpson. Sí, es muy tóxico el ecosistema que construye Venceslava definitivamente. Sí. Y no se diga Aradaya, porque Aradaya va a hacer todo esto y se va a enderezar. Exactamente. Sí, que me parece brutal, ¿no? Entonces, y además Aradaya es cardenal, entonces va a quemarte tus 3 pools de la Guerra Fría y además va a quemar tu Information Highway. Entonces, aquí es donde yo creo que vamos a ir soltando las chinchetas del capítulo pasado, ¿no? Porque... Es correcto, porque estos vampiros obviamente hacen una sinergia muy, muy, muy padre como la acabamos de mencionar, pero otros vampiros como pueden ser King Eye, que tiene 3 y cuesta 7, o la misma Concordia que con un solo voto puede llegar a hacer todo esto, ya me parece que es especialmente brutal. Sí, porque, bueno, no estoy seguro, Oliver, digo, no lo tengo ahorita a la mano, pero creo que cartas para Camarilla, exclusivas de Camarilla que hagan algo así, no las hay.
En términos de votaciones, pues lo único que tenemos así muy, muy, muy de camarilla es el tema de... Y es casi se siente nuevo, ¿no? El Iron Fist. El Iron Fist. El Parity Shift. Y de alguna manera, a lo mejor, pondría aquí la primera tradición. Que también de alguna manera hace cosas así como muy únicas y así muy camarilla. Pero pues no. Creo que afortunadamente la camarilla ha usado y abusado de las cartas genéricas de las votaciones. Y tenían cosas muy de ellos que eran malvadísimas. Y pues me da gusto que ahora tanto el Sabbath como la camarilla e incluso los anarcas y los independientes también tengan acceso a sus propias cosas. Eso es algo bueno. El Sabbath se sentía que había quedado rezagado, sí. Pero como podemos ver, creo que se está empezando a poner a la par. Aún considero que la camarilla sigue manchadísima respecto a las votaciones, pero ya que te jueguen una guerra de las edades o una Cold War, pues ya ahí ya empieza a pesar. Exacto. Es que, bueno, igual, ¿sabes qué? Que valdría la pena en algún momento hacer un capítulo de el Sabbath contra la camarilla votando y hacer una especie de mesa de debate, que creo que estaría muy bueno enfrentar las posibilidades que tienen y analizarlas, porque si bien todo esto en términos de acción política suena muy bien para el Sabbath y hasta contrapuesto de repente dice, ay, no, pues qué padre, pero es el aparataje completo el de la camarilla, que es no manches, ¿no? O sea, los príncipes, los mismos masters que tienen, no se llame, no, sin mencionar, por ejemplo, la brutalidad de un camarilla cónclave, que parece que es una cosa ridícula, ¿no? Entonces... El Eliseo, o sea, está difícil, ¿no? Sí se las ven difíciles el Sabbath para pasar sus cosas, sin embargo, pues tienen sus métodos. Así es, y vamos solamente a pasar, yo creo que la última revisión de una reimpresión que sí sería importante conocer, que es Cardinal Benediction, que es un título y requiere un Vampiro Sabbath en general. Escogemos un Vampiro Sabbath con una capacidad de 7 o más, y si esta votación es exitosa, se pone la carta en el vampiro para representar el título de cardinal. Y durante el referéndum, esta es una errata que se integró para esta quinta edición de Sabbath. Durante esta votación, vampiros no Sabbath no pueden llamar a votos. Correcto. No le cambian la ilustración, es una ilustración que creo que no ha cambiado en todo el tiempo. No. Pero me gusta que justo la camarilla no ande de metiche en una votación que nada que ver con ellos y puedas conseguir un voto 3 votos, ¿no? Para un vampiro de capacidad 7 o más con el título de cardenal. Sí, es una pequeña defensa, pero bueno. El tema también acá es que solo viene una, y en términos de cómo está construido el deck, amigo, yo siento que no, o sea, vas a ganar un voto en el mejor de los casos, ¿no? Porque se lo vas a poner a Yureseg, o se lo vas a poner a Rexton, o se lo vas a poner a Demian, o a Venceslava. No, lo ideal sería ponérselo a Concordia, porque Concordia es de 6 y ella ganaría 2 votos. Pero de Keenan para abajo nadie aplica porque tienen capacidad 6. Entonces, sí, es solamente Keenan, el mismo Keenan, pero no, ahí no pierdes ni ganas. No, justo. Y como ahorita no vemos tantos priscos, pues la verdad es que preferiría ponérselo, pues yo creo que a Demian, no sé, o a alguno de los arzobispos. Sí, me parece que se desdibuja un poco. Pero pues tampoco puede ser perfecta. Y dicho esto, pues yo creo que podemos ya pasar a los modificadores. Vámonos a los modificadores porque aquí hay unas cosas bien interesantes, amigo. Mira, por cierto, aquí ya empezamos a ver cosas que requieren específicamente miembros del PAT, ¿no? Porque en las votaciones solamente requerían sabbats titulados, y las primeras acciones no había ningún requisito específico, pero aquí sí ya vemos cosas que específicamente tienen que ver con el PAT. Y la primera que nos encontramos es la personalidad dominante. Dominant Personality requiere Potence o Presence, ¿no? Que aquí ya empezamos a ver cosas muy interesantes porque justo este es el sabor único de los PATs, que te piden una disciplina u otra disciplina. No las dos juntas, una u otra. Y eso es lo que abre la diversidad para poder tener a miembros de clanes de repente tan diferentes. ¿Qué hace la personalidad dominante?
En básicos dice que solamente utilizable cuando un minion intenta bloquearte, ese minion tiene -1 de intercept. Pero en superior funciona igual que un seduction, solamente que sin temas de capacidad, ¿no? Se utiliza cuando anuncias la acción, escoges un vampiro y ese vampiro no puede bloquear esta acción. Impresionante. Impresionante. Es impresionante, es que como lo dices, es un seduction sin restricciones. Es correcto, y que además es de Potence o de Presence. Ambas la han pasado muy duro para poder pasar sus acciones. Entonces, los Ventru y los Bru ya están así de finalmente. Por fin Concordia va a poder hacerlo sin ningún tipo de problema, ¿no? Porque ella tiene, por ejemplo... no, las dos tiene Dominate y Presence superior. Dominate y Presence, sí, claro. Pero Keenai también ya puede, con su Potence superior, puede seducir a golpes. Claro, incluso esta Lily Yosan. Ah, sí, claro, también ella con su Potence superior ya puede, ella o la misma Rasha, ¿no? Ya pueden seducir a golpes. Seducir a golpes. Que también me parece interesante, ¿no? Cuando ocupar el -1 de intercept o tu vampiro no me puede bloquear. Uh-huh. Es decir, no es que uno sea mejor que el otro, aunque uno es más deseable que el otro. Claro, pero son recursos bien diferentes que además te pueden ayudar de repente a hacer juego, ¿no? Ok. Ahora, a mí me parece una carta bastante redonda, ¿eh? Creo que de los modificadores de acción que tienen que ver con pasar acciones, esta es mi favorita de las que se les dio a este clan. Uh-huh. Y además, ¿sabes qué? Que siento que fuera del pad, con otros vampiros del Sabbath, tiene juego. ¿Sabes? O sea, creo que de repente ver... No sé, pienso en las dos hijas de la cacofonía que son Sabbath, ¿no? Uh-huh. O sea, podrían, o sea, vaya que les caería bien tener cartas de este estilo, ¿no? Por ejemplo. O los mismos Bru y Antitribu también, ¿no? Sí, ya que estuvimos hablando de ellos, sí, todos se benefician. O sea, pensemos en un Héctor, por ejemplo. Claro. Dark Selina, que también es muy ocupada. Dark Selina, que podría jugar perfecto acá también. Browen. Por supuesto. Uh-huh. Toreadores Antitribu, ¿no? También, toreadores que siempre han tenido problemas con el sigilo. Siempre. Entonces, toreadores Antitribu, pues, esto les cae, pero perfecto. Uh-huh. Y la ilustración de Cos Coniotis. Debe ser griego. Él sí debe ser griego. Sí, me parece que tiene un estilo muy marcado, es decir, su personalidad en ilustración es muy clara, o sea, tiene cosas como el Break the Bones. Uh-huh. La paleta que utiliza de colores es muy evidente, ¿no? Es el nuevo Depravity también, es el encargado del nuevo Depravity, y siempre su constante es como estos sujetos agresivos de alguna manera. Uh-huh. Sí, como que... Él hizo el Mitrai Cultist, que me parece que es una gran ilustración, ¿no? Sí, total. Y seres musculosos, imponentes, ¿no? También la segunda tradición, ¿no? El príncipe Mamei que está ahí esperando. La nueva, ¿no? Sí. Que a mí siempre he pensado que ese príncipe Mamei es Marcus Beetle. Podría ser perfectamente un Marcus Beetle, ¿no? Pero bueno, creo que tiene una identidad. A mí me gusta personalmente la paleta que ocupa, o sea, no se me hacen ilustraciones para nada desagradables ni nada. Ahora, a riesgo de ser impopular, me parece que esta específica, o sea, me parece una ilustración muy bien hecha en términos de técnica, pero en términos de concepto siento que me queda de ver, porque no dice nada. O sea, es un sujeto que está padrísimo y que está muy bien ejecutado y que podría ser un gran vampiro. O sea, si está fuera de la ilustración de Rexon de Savage, yo diría, aprobadísimo, me encanta, quiero 10. Pero ahí no está haciendo nada, ¿no? Bueno, es lo único que no me gusta. Es como mostrar su dominancia de personalidad. Ajá, está seduciéndote así. Es un Ashton Kutcher en esteroides, ¿sabes? Sí, sí, es cierto. Sí, me da un aire. Sí. ¿Pasamos a la siguiente, amigo? Por favor. Mira, la siguiente también, que es exclusiva del pad, es Magnetic Authority. Esta carta también tiene la opción de utilizarse con dominación o con potencia. Y es exclusiva del pad y dice que solamente se utiliza después de la resolución de una acción política que pasó. Y a ver, ahí,
agárrate ahí las enaguas, porque dice, en inferior, con las disciplinas anteriormente mencionadas, agregas 2 sangres a un vampiro Sabbath en tu región no controlada. Repito, 2 sangres a un vampiro Sabbath en tu región no controlada. No dice younger, no dice más joven. Solo que sea Sabbath. Solo que sea Sabbath, ni siquiera te dice que sea del mismo pato. No, Ya desde ahí me parece una excelente carta, ¿no? Sí, ya, eso ya se me hace brutal. O sea, ya ahí ya rentó. Uh-huh. En superior dice que agregas una sangre a cada vampiro Sabbath en tu región incontrolada. No sé tú cómo lo veas. Yo siento que la versión en inferior es mejor que la versión en superior, sobre todo en un late game. ¿No? Exacto, es que creo que justo se trata de... Es bien numérico, ¿no? O sea, el primer Magnetic Authority que yo juego, lo voy a jugar en superior. Porque voy a querer los 3 pools, así sean los 3 sangres abajo, así no me acerque tanto a traer un vampiro como ponerle 2 a uno solo. Pero es que 3 es mayor que 2, period. Uh-huh. Sin embargo, after mid-game, cuando ya solo tienes 2 abajo, porque ya llegó el primer vampiro y el segundo vampiro, obviamente se trata de concentrar, ¿no? Voy a ganar 2, prefiero concentrar y ponerlos en uno solo para que llegue más rápido. Así es como yo considero que funciona esa carta. Pero lo que me parece una barbaridad es quién tiene Potence y Dominate y que le dieron una carta muy similar hace poquito. Bueno, o sea, la cadena de cartas para después de tener éxito en una votación se vuelve una locura, amigo. Porque puedes jugar Voter, puedes jugar Magnetic Authority y puedes jugar a Michinocti. A Michinocti, claro. Y la sombra Sabbath felices. Súper feliz porque además hay las sombras Sabbath que tienen Presence y Presence superior. Y en una de esas es un goberncillo por ahí. Exacto, sí, por supuesto. Y se vuelve una locura, ¿no? Porque tú ganaste 4 pools en esa votación. Digo, suponiendo que pasaste con los votos suficientes, ¿no? Ganaste 4 pools tú como jugador y pusiste 2 abajo. Y la ganancia neta son 6 pools. O sea, es como si hubieras ganado un punto de victoria. Sin contar lo que se le pudo poner al vampiro, ¿no? Porque también entre el Voter y el Amici ganaste más sangres. Entonces, probablemente es mi carta favorita del pack. Sí, es brutal en el sentido de que otros, o sea, la retrocompatibilidad de esta carta deja muchísimo a las viejas criptas. Sí. Y como dices, la cripta Sabbath de la sombra se ve beneficiada con creces. Totalmente, la sombra, los Brulla. Los Brulla. Uh-huh. Los Brulla que también llegaron a votar. Aquí nos dejan de fuera a los toreadores, ¿no? Tendrías que buscar toreadores que tengan estas disciplinas. Sí, muy complejo. Sí, un poquito, ¿no? Pero por ejemplo, por ahí anda un Klaus Conrad que puede fácilmente jugarlo, ¿no? Por la potencia, aunque sea en básico. Sí. Es cuestión de buscarle un poquito, pero me parece una gran herramienta justamente para traer más vampiros rápidamente y empezar a votar más, empezar a tener presencia en la mesa, jugar más rápido tu posición privilegiada, ¿no? Ahora que hemos mencionado tanto a Suwira llega gratis básicamente si pasas una votación y le pones 2 a ella con este Magnetic Authority. Así es, o pensemos en una Laika, bueno, Laika no, porque ya dijimos que le íbamos a sacar. Sí, pero ¿qué tal una Concordia? No, Onkabetse. ¿Onkabetse? O sea, un Onkabetse que haga un Kain madruguero. Ah, claro, que llegue, no tienes, o sea, que él lo haga, no, tienes toda la razón. Ajá, que él haga un Kain madruguero, juega eso, pone 2 en Concordia y ya sacas a Concordia. Uh-huh. Sí. Y es que justo también eso, ¿no? O sea, hiciste hincapié en ello, pero me fui como gorda en tobogán, que no es un tema de capacidad. O sea, sí. Onkabetse o Laika en otro mundo en donde no la sacamos, podrían hacer esto y ponerle 2 a un vampiro y hacerlo mucho más eficiente. Así es. Ahora, ¿qué te parece un Pander con potencia y dominación? Claro, potencia o dominación, que también es lo bueno. O sea, ni siquiera necesita tener las 2. O sea, o un mix. Sí. Esta Caroline Bishops fácilmente puede llamar una votación y poner un Magnetic Authority en otro Pander y tener ya 3 Panders en tu segundo turno. Entonces, bueno, pues ahí están las ideas. Ahí están las ideas.
Oye, amigo, la otra carta, aquí ya como que estas últimas dos, no sé, me quedan a deber, pero vamos a platicarlas. La siguiente es Relentlessness. Este también es un modificador de acción que requiere el pad. Se juega con Celerity o Fortitude y este cuesta una sangre. En básico de Celerity o Fortitude te da uno de sigilo. Y en superior dice que solamente es utilizable si un minion intenta bloquearte, ese minion falla su bloqueo y no puede intentar bloquear esta acción de nuevo. ¿Tú qué opinas? Pues mira, en la teoría suena perfecto. Pero en esta cripta específicamente no va muy bien. Y te voy a decir por qué. Porque si hacemos un análisis de la cripta, solo 2 vampiros pueden jugar plenamente, 3 vampiros pueden jugar plenamente esta carta, que es Aradaya, Venceslava y Ureseja. Y todos los demás no, solamente podrían pagar 1 de sangre para tener más 1 de sigilo. Sí. Entonces, ahora, no me desagrada, pero evidentemente la cripta no la aprovecha. Sí, ciertamente. Ahora, siento yo que en la más estricta teoría, uno de esos 3 vampiros siempre debería de estar arriba. Podría estar, claro, también muy mala suerte y que no te salga, ¿no? Pero se siente que de alguna manera tanto Venceslava como Aradaya son como los protagonistas de este desmadre llamado el pad del poder. Y Yuresek, digo, lo hace muy bien. Entonces, 4 cartas para ellos 3 no me parece mala idea. Sin embargo, sí siento que es un poquito más de lo mismo, ¿no? Al no tener un sigilo como tal, están buscando el impacto de falla tu block, tú no me bloqueas, porque además la carta que sigue, el Unthinkable Humiliation, va también por ahí, ¿no? Digo, igual hasta si quieres las podemos platicar juntas, porque Unthinkable Humiliation es Presence o Potence, y dice que los minions deben de quemar una sangre o vida para intentar bloquear esta acción. Y en superiores, dice que como arriba, pero los minions tienen -1 de intercept. Entonces no es sigilo propiamente, pero es como hacerle difícil el bloqueo y de repente ahí jugarles un poco el -1 de intercept. O sea, entiendo, se trata de que pasen tus acciones, ¿no? Porque justamente pues no tienen nada para pasarlas como tal. Pero la siento un poco reiterativa, no sé tú qué opinas. Sí es un tanto reiterativa, pero una vez más vamos al tema de la cripta. Por ejemplo, esta última, el Unthinkable Humiliation, creo que va mejor con los toreadores antitribu. Sacarían mayor valor de sus acciones que esta cripta en general. No la veo tan reiterativa con ellos específicamente. Tienes toda la razón. Ya cuando empiezas como a llevarte las piezas específicas a otras construcciones, pues hacen sentido. Pero aquí como que siento que es un combo muy largo de repente decir, a ver, voy a llamar una votación y ese fulano no me puede bloquear. Ah, bueno, te bloquea este otro. Bueno, ahora los minions tienen que quemar una sangre y ese tiene -1 de intercept. Ah, ok, te bloquea. Bueno, falla su bloque, ¿sabes? Entonces como que dices, no sé. Sí, además tomando en cuenta que hay otras cartas que quizá podrían ser más eficientes, como el Resist Air Grasp, aunque aquí no tendría tampoco cabida porque su sigilo está en superior, pero tiene un doble uso con el combate, y pues no te da más que eso. Exacto. Pues sí, justo, o sea, creo que al final del día se trata también de cómo, sin ser sigilo, les dan recursos para poder pasar sus votaciones, porque al final del día, si nada de esto existiera, sería un deck de Ventru que sufriría muchísimo, ¿no? Porque ni siquiera trae seductions. Entonces, pasarían muy mal, tendrían que usar su desafiar el alba, tendrían que hacer cosas ahí más locotronas para ver cómo logran pasarlo, pero pues justo de un modo o de otro, pues ahí como engañando, que además, mira, si te soy bien honesto, funciona. ¿Sabes? O sea, yo jugué este deck así de caja varias veces y ganaba. Sí. Y ganaba mesas, entonces el tema es que funciona, ¿no? Pues de alguna manera funciona. Digo, contra una pared súper densa, pues no hay manera, ¿no? Lo mejor que lo que puedes aspirar es a vanishar a alguien ahí con magia o ver cómo lo logras, pero es muy difícil, ¿no? Entonces, contra una pared ni esto ni muchas otras cosas van a funcionar, pero en un contexto más o menos normal donde no te están paredeando intensamente, logras pasar tus acciones. Sí, a mí me parece que sí funcionan. Sin embargo, pueden tener mayor efecto en otras criptas o con otras criptas, ¿no? Claro, que aquí Potency
Que aquí Potence y Presence, pues de nuevo, se van para los Brujas, se va para los Toreadores, se va para incluso hasta de repente a lo mejor Nosferatus, ¿no? Que pueden tomar acciones de Nosferatu y cosas chistosonas y hacer que te quemen sangre por tratarte de bloquear y de todos modos fallen porque tienen sigilo. Porque además esta carta sí tiene un beneficio interesante. No tiene unas letras en bold que te digan juega esto antes de o al anunciar tal o cuando pase tal cosa. Esto tú lo puedes jugar en el momento en el que tú quieras. Lo puedo jugar cuando llamo la acción o lo puedo jugar cuando me estén tratando de bloquear. Sí, exactamente, es en el momento que desees. Y pues bueno, solamente vamos a hacer algún comentario respecto al arte, ¿no? Que la anterior era de Pablo de Hidalgo, el Magnetic Authority. Ya hemos hablado del arte de Pablo de Hidalgo. O sea, es que si hay algo que me vuela en la cabeza del señor Hidalgo es cómo crea personajes en sus cartas. O sea, toda la personalidad que no tenían los vampiros genéricos de los primeros 20 muchos años de este juego, aquí están padrísimos, ¿no? O sea, en la Guerra de las Edades también lo hizo de Hidalgo y hay un Sinisa ahí que dices, güey, este debería tener su propia carta. Sí, el que está así como medio viendo hacia cuarta pared, ¿no? Sí, que está pegado, o sea, que su cabeza está alineada con lo de Political Action. Ese está muy, muy padre. Sí, es que construye una historia dentro de la escena. Exacto. Ahí está ocurriendo algo. Sí, y algo importante, ¿no? Que por ejemplo en Relentlessness también se ve esta escena, pero de aquí lo que me gusta es la falta de claridad, ¿no? Es shady, no sabes qué está pasando, no sabes quién está haciendo qué, no sabes quién es el bueno, quién es el malo. Entonces esta me parece interesante por lo misteriosa que es, pero lo bien construido que es la arquitectura. Sí, es que creo que Pablo Hidalgo ya tiene como este sello de calidad y de personalidad. Bueno, perdona, ahí se me fue a mí decirte que justo Relentlessness es de Felipe Headley. Headley. Sí. Sí, ese es de Felipe Headley. Y es un nuevo artista, o sea, que entró en el bloque de Fall of London. Sí, porque de Felipe, según yo, hay bien poquitas cosas. No, ya son bastantitas. Sí, ya tiene su bonchecito de ilustraciones. Visions of Gehenna, qué bonita carta, ¿eh? Sí, también tiene por ahí el Shard of London, que a mí siempre me ha gustado, este rayo que cae sobre el edificio monumental de Londres, ¿no? El British Museum, una de las cartas más utilizadas actualmente. Sí. Y pues bueno, lo vamos a encontrar en otras, las visiones de la Gehenna, también una carta que a mí me parece muy bonita. Y el Racing de Portcullis, que también se me hace una ilustración bien bonita, ¿no? Pero ya les daremos un momento porque muchas de esas todavía están en el futuro del análisis. Así es. Creo que de esto valdría la pena, ¿sabes qué? Hablar del Private Audience, que le hicieron también allí un ajustillo para hacerla más jugable. Me parece que antes costaba una sangre y ahora ya es gratis. Sí, claro, porque Closet Station se la llevaba de calle. Ay, sí, era un robo. ¿Cuántas veces no sufrí yo con mis Pander, que son de capacidad 1 jugando un Private Audience? Sí, qué triste era que el Private Audience costara. O sea, la injusticia más manchada de la historia. Una ilustración que a mi parecer sigue siendo muy válida de Drew Tucker, con estas cosas así como borrosonas, shady, así como que estás en un alucine. Me encantan las ilustraciones de Drew Tucker. Claro, y era como esta contraparte de la sesión cerrada, ¿no? Donde solo había como una silla, pero también el estilo del arte era muy cercano. Sí, una acuarela, un wash, me parece, ¿no? Sí. Y pues vámonos al modificador reacción que tiene este clan, que esta es como un poco que rompe la regla, ¿no? La absoluta tiranía, amigo, requiere 2 disciplinas. Esta sí requiere las 2 al mismo tiempo y requiere también al PAT. Mira, dice que solamente es utilizable durante el polling step de una acción política. Cuesta una sangre y con Potence y Presence básicos, este vampiro así literal gana 3 votos. Y con Potence y Presence superiores, vampiros que no pertenezcan al pad del poder y la voz interior tienen un voto menos. ¿Qué opinas? Me encanta esa carta. Es absolutamente tiránica. Sí. Y quitamos otra chincheta del capítulo anterior. Por esta carta, Damián pierde muchísimo valor. Sí, o sea, sus 3 votos igual están bien, pero que no la pueda jugar
como ¿En la juegan superior? casi todos los demás que tienen votos. Claro. Sí está triste porque Yuresek la juega, Kina y la juega. Todos la juegan, Rexta. o sea, todos los vampiros importantes la juegan. Solo Concordia no la juega, ni Concordia ni Damián. Bueno, claro, pero Concordia es ese vampiro de soporte que Sí, claro. va a llegar y te va a hacer el parísimo. Pero Damián, por su capacidad y por su título, que no pueda jugar una tiranía absoluta, sí es triste. le duele muchísimo. Ahora, en el papel, amigo, 3 votos suena un montón, ¿no? O sea, dices, bueno, 3 votos por un modificador de acción que cuesta una sangre, dices, va. Uh-huh. Y en lo abstracto, como no tiene un valor definido, menos un voto, no sabes el poder que tiene hasta que lo juegas. Yo he visto mesas donde todos los Matusaleas pierden votos y los números se reducen brutalmente. Claro. Porque claro, o sea, a lo mejor un Justicar pasa de tener 2 a tener, de tener 3 a tener 2, ¿no? Se está perdiendo un 33% de su poder político. Pero cuando estás hablando de un Arishat o estás hablando de un Bishop o de un Primogen que de repente aparecen ahí coquetamente a estorbar, pierden el 100% de sus votos. Sí, o de los varones que son muchos de baja capacidad. Claro, 50% de sus votos. Entonces, cuando lo ves numéricamente, por una sangre puedes hacer un desmadre en términos de votos, ¿no? Porque además cabe mencionar que esto lo puedes jugar como modificador, es decir, cuando tú estás actuando, o puedes reaccionar violentamente con una tiranía absoluta y decir, a ver, aquí todos se me callan y tienen un voto menos. Menos nosotros, porque además justo los del poder no se ven afectados en esto. Y una vez más, pues aquí tenemos la ilustración de Cos Coniotis. Sí, muy padre, ¿eh? Muy padre. La física no me encantó, pero el concepto, el arte, la textura de los pinceles es increíble. Sí, a mí, te digo, ya tiene un estilo muy claro y ya sabemos que los mameyes son lo suyo, sí. Regresando un poco al tema de Damián, siento que justo por que no pueda jugar esto es una gran desventaja. Sí lo es, la verdad, porque digo, igual también depende que haya otras votaciones, ¿no? Pero actualmente hay tanto, o sea que incluso aunque los decks no voten como tal, como bien dijiste, siempre va a salir por ahí un varón que hace otras cosas, pero que tiene 2 votos. Pues bueno, en favor de los Brulla antitribu, ahora que estamos, bueno, a mí me encantan los Brulla antitribu, la juegan perfectamente los vampiros con títulos de Brulla antitribu. Es correcto, también es una oportunidad padre para ciertas criptas de la sombra que tienen presence, que curiosamente también votan muy bien, y algunos de los Ventru que tienen votos, digo que tienen potencia, ¿no? Porque también es medio usual encontrar de repente por ahí Ventrus con potencia. A partir de aquí, que esta sería la última carta nueva, tenemos ya puras reimpresiones. El módulo de reacciones son 5 Deflection y 5 de Kivive, que creo que es algo muy estándar, muy decente. Sí. Donde viene probablemente lo importante justo es a donde vas, ¿no? A las reimpresiones en el combate. El combate tiene una de las reimpresiones más necesarias desde mi perspectiva y desde la perspectiva de muchos estilos de juego, que es el Catatonic Fear. La Catatonic Fear es una carta de terminar el combate como golpe, y es de presencia y cuesta 1. En inferior terminas el combate, nada más. Pero en superior dice que es lo mismo, pero además después de que el combate termine, si el rango fue a rango corto, o si estuvo de rango corto, este vampiro inflige un daño imprevenible en el vampiro oponente. Brutal. Y aquí es donde la imaginación vuelve a darnos para dispararse. Por ejemplo, podemos jugar Catatonic Fear con Target Vitals y creamos una suerte de mazo político grinder, porque no lleva sigilo. Sí, o sea, por acabar el combate, recibir 3 daños está violentísimo. Pero aquí yo creo que esto hay que poner una chincheta, amigo, porque yo tengo mis dudas de, por ejemplo, es que dice, una vez que el combate termina, si el rango es, bueno, claro, es que todavía hay después de que acaba el combate, ¿no? O sea, ahí se resuelven cosas como esto mismo. Entonces ahí supongo que se podría resolver justo el Target Vitals. Sí, porque sí entran juntos, o sea, recordemos que el Target Vitals va a fortalecer al Strike, y tu Strike es la resolución. La resolución.
Qué fuerte. Esta carta me gusta mucho, la conozco obviamente desde hace mucho tiempo y siempre me ha generado dudas de con qué cosas sí, con qué cosas no se puede jugar. Porque asumo que no la podría jugar con un Taste of Vitae, supongo que no. Pero, a ver, digo, a lo mejor este es un capítulo aparte, pero si estoy haciendo Down Operation, que todo el daño que nos hagamos va a ser agravado, ¿este daño es agravado? Así es. Qué fuerte, amigo. Las hijas de la cacofonía regresarán con grandes éxitos, ¿eh? Sí, claro, porque por ejemplo, de hecho en el ruling dice que si el daño es hecho y fue modificado por otros efectos, Inherits pues de la... Ah, claro, hereda la calidad del... Sí. esa modificación. Entonces, pues bueno, es una carta que en el papel podría sonar muy... Pues un pero daño por hacer un Combatants not bad. Pero justo con estas modificaciones malvadas que traes en mente, pues sí, son una locura. Y bueno, pues estas serían como yo creo que las cartas que vale la pena mencionar, no porque las otras no sean buenas, claro, un Deflection siempre es bueno, una de Equilibre siempre es bueno, una Majestad siempre es buena, pero pues por un lado ya las hemos visto mucho y por el otro se nos acaba el tiempo. Correcto. Y de todos modos, pues la lista está en Black Chantry o la pueden encontrar en BDB por si tienen curiosidad de qué tanto trae, cómo funciona. Amigo, ya con esto cerrando, ¿cuáles son tus impresiones del deck ya que vimos cripta y cartas? Bueno, pues mis palabras finales y también aprovechando para mandar saludos, me parece que el deck tiene una propuesta de avanzada dentro de la política. Viene a subsanar muy bien años, décadas de deficiencia política de una secta que merecía siempre este tratamiento. Entonces esperemos que en los siguientes refuerzos que vienen con los New Blood, pues justamente le den la dignidad que merecen los vampiros titulados del Sabbath, ¿no? Personalmente los Sabbath son una secta que a mí me gusta mucho jugar. Cuando yo empecé a jugar con Sabbaths. Entonces ahí es un cariño muy interesante el que le tengo hacia la secta y jugarlos siempre me causa muchísimo placer. Y ver que hay política eficiente, que se puede diseñar política eficiente, siempre es pues una gran y grata experiencia. Un saludo a todas las personas que nos han dado sus comentarios, su cariño, su apoyo, y pues eso sería todo de mi parte, Oliver. Pues amigo, previo a despedirnos, justo de mi lado, opino muy similar a ti. Creo que es un deck que reivindica el poder político del Sabbath. Creo que justo la cripta, ¿no? La cripta también hace una sinergia increíble con lo que hacen las cartas. O sea, traer a estos vampiros al Sabbath también hace todo el sentido. O sea, creo que son ambas cosas, pero regalarle todas estas cartas nuevas es definitivamente una carta de amor al pasado del Sabbath también para poderlo ver votar y justo veamos qué pasa con los New Bloods para ver cómo se complementa, para ver qué más hacen, porque además aquí no hay opción, ¿no? O sea, cada camino hace lo que hace, entonces en teoría tendríamos que ver más profundidad de estas estrategias. Entonces me emociona muchísimo ver qué va a llegar con los New Bloods de cada uno de estos decks. Y justo, ¿no? Mandar un saludo a las personas que nos escuchan, especialmente de a todos, ¿no? Porque pues qué valioso es que nos escuchen, qué valioso es que nos dediquen de su tiempo, pero de las personas de nuestro círculo cercano hasta lo siento como con más cariño, porque hasta lo siento como si fuera una especie de favor personal. Entonces a fe de que nos escucha cada semana y que cada semana además se da el tiempo de platicarnos qué opina o sea, le agradezco un montón, igual a Kill, igual a Gus, igual, y sabes qué, que también a las personas que se sientan a jugar, bueno, creo que yo juego más que tú, no tengo esa impresión en Sucubus, o sea, esa gente que también dedica parte de sus noches a jugar, lo agradezco un montón, y pues creo que ahora sí ya con eso podemos ir cerrando, a menos de que se me olvide algo, porque siempre dejo algo fuera. Sí, que pedirles a todos nuestras escuchas que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como BTS Madness Network, en nuestro correo electrónico btsmadnessnetwork@gmail, y esperemos que próximamente tener un poquito mayor presencia en algunas otras. Y el siguiente correo también lo vamos a mencionar, ¿eh? No se crean que solamente se quedó en el primer correo, el segundo correo también lo vamos a mencionar porque no hemos vuelto a recibir otro. Así es que pues todavía somos señores de correo, entonces estamos muy atentos a sus palabras. Correcto.
Y pues sin más por esta noche, agradecerles su tiempo, agradecerles que nos permitan llegar hasta sus oídos y nos vemos muy pronto en otro capítulo de Betes Madness Network. Que tengan excelente noche.